el Eterno me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en los lugares que se encuentran. Esta noche, y quiero hacerlo dándole la honra y la gloria a nuestro Eterno Padre. Voy a colocarme de rodillas, los que puedan hacerlo, pueden hacer. Amoroso Elohim Ruach, muchas gracias por regalarnos el don de la vida. Al dirigirme al mundo entero a través de la experiencia de mi vida, me utilice como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones. A mi alrededor y alrededor de personas que empiezan a conectarse. Muchas gracias, Padre Celestial, mi Elohim Ruach HaKodesh, por escucharme en el glorioso nombre de nuestro Elohim y Bueno, apreciados amigos, en este momento el tema para hoy es cuernos igual libros. Cuernos igual libros. De pronto hemos estudiado en la parte teórica todo lo referente a la simbología sobre los cuernos, y muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras concuerdan en que cuando estudiamos cuernos, los cuernos representan poder, autoridad, pero los cuernos representan también reinos y representan reyes. Entonces, más o menos esta es la interpretación simbológica que tenemos cuando hablamos de cuernos. Pero quiero invitarlos a ustedes a que repasemos hoy las Sagradas Escrituras para que aprendamos de pronto algo más sobre cuernos. Quiero llevarlos a Jeremías 17, el verso 1. Jeremías 17 y el verso 1. Jeremías 17, verso 1, dice el Eterno: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Bueno, el pueblo de Yahweh siguió pecando a pesar de que tenían la ley. Los profetas de Yahweh y una historia llena de milagros, sin embargo el pueblo seguía pecando. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Por qué continuamos amando el pecado aun cuando entendemos las consecuencias? Jeremías dice que el corazón es engañoso y el pecado de Judá escrito está. Oye, interesante, escrito está. Y lo importante que podríamos decir nosotros acá, escrito está ¿en dónde? Dice, en la tabla de su corazón. Importante. Los hebreos simbolizaban los aspectos variados de una persona al localizarlos en ciertos órganos físicos. El corazón era el órgano de la razón, inteligencia y voluntad. Es tan profunda nuestra tendencia al pecado que solo la redención de Yahweh puede liberarnos. Y aquí en esta parte podemos darnos cuenta nosotros de cómo la Escritura dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, algo que no se puede borrar. Oye, está escrito, es bastante serio. Esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Cuando hablamos nosotros y decimos, oh, está escrito en los cuernos de sus altares, Jeremías tiene bastante conocimiento de la parte de liturgia en el santuario. Y sabe que los rituales del santuario nos conducen a que nuestros pecados quedan escritos allí en los cuernos. O sea, cuando una persona peca, tiene que coger un animal, colocar su mano sobre la cabeza del animal, confesar sus pecados,
matar ese animal, sacar la sangre de ese animal y llevarla al sacerdote. Y el sacerdote entonces coge esa sangre y va al altar de los sacrificios y unta los cuernos con esa sangre. Significa que los pecados de esa persona pasaron al animal, del animal pasó a la sangre, de la sangre pasó al sacerdote y el sacerdote pasó a los cuernos del altar de sacrificios. Luego en el culto matutino y en el culto vespertino, el sacerdote de pronto le dice al pueblo: alto, ahora no hay más sacrificios por el pecado, vamos a hacer el culto matutino y el vespertino. Y en esos dos cultos, entonces, el sacerdote coge un cordero del santuario, confiesa los pecados, coloca su mano en la cabeza de ese cordero y confiesa los pecados de todos los que han enviado sus pecados hasta ese momento al santuario y que se encuentran registrados en los cuernos del altar de los sacrificios. Luego de esa parte, entonces el sacerdote coge la sangre de ese animal y la lleva adentro al lugar santo. Y en el lugar santo, entonces él unta los cuernos del altar del incienso y luego se va a la cortina y asperja 7 veces la sangre sobre la cortina. Entonces eso significa que los pecados del pueblo en sí, que estaban en el altar de los sacrificios, ahora pasan al altar del incienso y a la cortina. Entonces razón tiene el profeta Jeremías de enseñarnos que el pecado de Judá o el pecado en nosotros está esculpido con cincel de hierro y con punta de diamante, y que esos pecados van a los cuernos de sus altares. Altares está en plural, hablando de dos altares: altar del sacrificio y altar del incienso. Entonces tenemos dos altares donde los pecados van. ¿Sí? Primera parte, nuestros pecados en el ritual normal van al altar de los sacrificios. En la segunda parte, en el culto matutino y vespertino, nuestros pecados salen del altar del sacrificio y entran al lugar santo, a los cuernos del altar del incienso. Por eso es que es importante entender que los cuernos también simbolizan, o los cuernos es un símbolo de libros. O sea, los cuernos es una sombra, una figura, un símbolo de los libros en el reino de los cielos. Los pecados nuestros que cometemos diariamente se registran en libros en el reino de los cielos, pero acá en la tierra, en el santuario terrenal, en el templo de Salomón y en el templo de Zorobabel, nuestros pecados van al altar de sacrificio y altar del incienso. Entonces, si tenemos nosotros dos altares y cada altar tiene de a 4 cuernos, entonces tendríamos 8 cuernos en total, lo cual nos está enseñando en la parte del santuario, en el nivel de sombras y figuras, que en el reino de los cielos se realiza un juicio investigador o un Yom Kippur profético en base a 8 libros. O sea, el juicio se realiza en base a 8 libros. De pronto hago esta aclaración porque de pronto muchos creyentes creen que son 3 libros. Unos creen que son 3 libros, otros creen que son 4 libros, no más. Pero en la evidencia del santuario y en la evidencia profética de las Sagradas Escrituras, podemos entender y comprender que no son 3, ni 4, ni 5, sino que son 8, porque 8 son los cuernos que hay en los altares. Altar del sacrificio y altar del incienso, son 8. Y como son 8, y los cuernos es una figura, un símbolo de libros, entonces son 8 libros. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a Daniel 7, para irnos identificando un poco con este tema. En Daniel 7, el verso 10, dice allí el Eterno: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora entramos nosotros a la parte exhaustiva de un estudio basado en libros.
Aquí Daniel me está mencionando que hay un juicio y que los libros fueron abiertos. Y me está hablando de libros en plural, abiertos. Y podríamos mencionar ahora nosotros, con la introducción que hemos tenido, ¿cuántos libros? ¿Sí ve? Y de pronto hablando nosotros en una parte de la tradición hebrea, esa tradición judía, cuando se dice los, la palabra los, que es un plural, es mínimo para 3 en la parte hebrea. De pronto en la parte latina los pueden ser 2 nomás, de 2 en adelante, pero no se especifica cuántos, ¿sí? Cuando vamos nosotros a Apocalipsis, para acabar de confirmar de pronto esto que estamos mirando nosotros, Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis 20 por favor, que es importante. El versículo 12, y vamos desenvolviendo de pronto este tema en este día. Dice el Eterno: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos. Otra vez la misma expresión de Daniel 7:10. Y los libros fueron abiertos. Hay juicio. Libros fueron abiertos. Listo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que aquí Apocalipsis en la parte hebrea y griega ya me enseña que si los es mínimo 3, entonces podríamos decir que en Apocalipsis aparece un libro ya específico y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Oye, o sea ya mínimo son 4. O sea, hablándolo así, sin tener en cuenta la parte introductoria que acabé de tener sobre Jeremías 17:1. Pero en conclusión, tenemos nosotros ya identificado con el escrito está que el juicio se realiza en base a 8 libros, porque los 8 libros, en ese momento Jeremías nos dice que los pecados están esculpidos allí, ¿sí ve? Están escritos con cincel de hierro, y eso de que están escritos, están registrados, o sea, quedaron registrados en los cuernos. Y esos cuernos representan libros en la realidad del santuario celestial. O sea, basándonos en esto, entonces podríamos decir nosotros lo siguiente. Podemos mencionar nosotros que si los libros fueron abiertos y son 8, de acuerdo a la enseñanza del santuario terrenal, en base a qué, a los cuernos, que son 4 cuernos del altar de sacrificios y 4 cuernos del altar del incienso para un total de 8. Entonces ahora hay algo importante. Ambos altares tienen 4 cuernos. El número 4 es para el planeta Tierra, lo cual significa que hay un juicio que se va a ejecutar a los habitantes del planeta Tierra. Los 2 altares suman 8. Lo cual significa que el 8 es el número de la victoria. Entonces se dice que en el juicio se va a lograr la victoria para aquellas personas que han colocado su parte para vivir en santidad, en pureza, y nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, les va a completar lo que hace falta, nos va a sellar y nos va a hacer idóneos para el cielo. Luego Yahshua HaMashiach, allá en el cielo, nos va a borrar los pecados que tenemos nosotros, nos va a confirmar en el libro de la vida del Cordero, nos va a colocar su justicia, nos va a transformar, y luego nos presenta al Padre y el Padre nos acepta como hijos amados. O sea, es todo un proceso el que se realiza en el santuario celestial en base a un juicio. Y eso es lo que estamos viendo hoy con el tema que lo he titulado Cuernos igual libros. Importante esta temática porque de pronto muchas personas creen que no son 8 libros. Y hay muchas evidencias en este momento en las Sagradas Escrituras y en la parte del santuario para 8 libros. Ahora quisiera llevarlos a cada uno de ustedes a mirar cada uno de esos 8 libros, a ver qué es lo que hay en esos 8 libros. Entonces, si vamos a mirar nosotros la parte de esos 8 libros, quiero invitarlos al Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Bueno, ya lo tengo.
Dice el Eterno en el Salmo 139, el verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Oye, me parece interesantísimo de pronto mirar esa parte. Mire que mi embrión, o sea, en el momento en que hay concepción del ser humano, ¿sí ve? Ya empieza un registro. O en otras palabras, en el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, ya hay vida, ya hay un ser vivo y ya se empieza a anotar la biografía de esa persona. Por lo tanto, hay un libro de la biografía de esa persona que lo registra o lo anota el ángel de la guarda. O sea que en el momento en que se concibe una vida, se le coloca a esa vida un ángel de la guarda. Y ese ángel de la guarda es el encargado de anotar la condición en que esa persona fue engendrada. ¿Cómo lo engendró su papá, su mamá? ¿En qué circunstancia fue engendrado? Oye, por eso tenemos unos problemas serios nomás con engendrar a nuestros hijos y cómo han sido engendrados. ¿Por qué? Porque el ángel de la guarda anota cómo ha sido engendrado y empieza a hacer un registro único de aquella persona. Y eso lo hace diariamente. O sea, el ángel de la guarda anota todas las cosas buenas y malas que hacemos nosotros en el transcurso del día. Y cuando el día termina a la puesta del sol, el ángel de la guarda entrega ese informe a un ángel comisionado. Ese ángel comisionado le entrega una hoja en blanco al ángel de la guarda y el ángel comisionado se va a un sitio específico y entrega ese informe para que el ángel registrador vaya a los libros que tenemos cada uno de nosotros en el reino de los cielos y anote o especifique en esos libros lo que hicimos en el transcurso del día. Y déjeme decirle algo más sobre este libro de la biografía personal de nosotros. El Salmo 56.8, miramos Salmo 56.8, dice el Salmo 56.8, mis huidas tú has contado. O sea que en ese libro se ha anotado todas las veces de pronto de huidas que hemos tenido nosotros, pero algo importante, de pronto alguien nos ha invitado a una conferencia o nos ha invitado a las cosas del Señor y hemos colocado trabas o hemos huido, ¿sí ve? Nos hemos escondido, ahí está anotado eso. Y luego sigue diciendo, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? O sea que el salmista David sabe que todas las cosas están siendo registradas en un libro. Oye, importante. Y devolviéndonos un poco al Salmo 139, el verso 3 y 4, nos dice allí, has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea que en ese libro hay algo increíble que de pronto usted y yo o ninguna persona ha hecho o se ha dado cuenta. ¿Qué es? Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Eso de mi andar significa que has escudriñado, ¿sí ve? Significa que se están contados los pasos que hemos dado nosotros en el día. Es más, están contados los pasos que hemos dado hasta este momento en la vida. ¿Quién de nosotros en este momento se ha puesto a contar los pasos de un día? Y sin embargo en ese libro están registrados, has escudriñado mi andar, oye, mis pasos y mi reposo. Todas las veces, ¿qué persona sabe cuántas veces se ha acostado? ¿Cuántas veces ha hecho la siesta? Oye, en ese libro, el libro de la biografía nuestro, ahí está anotado cuántos pasos he dado, cuántas veces he dormido. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, está anotado por todos los caminos que nosotros hemos andado. Oiga, eso es mejor que un GPS. El ángel de la guarda podríamos decir que es un reportero las 24 horas de nuestro día, no nos quita la mirada a nosotros, está pendiente mirando qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y de pronto para confirmar un poco más esto que dice el Salmo, vamos a Job 31.4. En Job 31.4 dice el Eterno,
en Job 31:4, hoy estaba todavía en otro lado. Job 31:4 dice el Eterno, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Confirmando lo del Salmo de que nosotros o ningún ser humano se ha puesto de pronto en el transcurso de un día a decir, hoy di tantos pasos. De pronto ha salido una aplicación en este momento que le pagan en criptomonedas a uno porque le cuentan los pasos a uno. Dice, usted hoy caminó tantos pasos y se ganó tantas criptomonedas. Oye, ya hay una aplicación hasta para contarle los pasos a uno. Pero normalmente ninguna persona se pone a contar los pasos y dice, hoy yo caminé tanto. El ángel de la guarda sí anota eso. Anota todos los caminos y lugares por los cuales nosotros hemos andado en el transcurso del día y de nuestra vida. O sea que esa biografía que se está haciendo de cada uno de nosotros es una biografía muy completa, es la biografía más completa que hay. Ahora si vamos a Lucas 12:7 para mirar algo más importantísimo de este libro de la biografía personal de cada uno. Lucas 12, el verso 7. Dice el Eterno en Lucas 12, el verso 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué persona o qué peluquero ha contado los cabellos de una persona? Nadie. Eso pasa como algo común que eso no se necesita contar, pero el ángel de la guarda sí los tiene contados y en ese libro están contados y dice allí la persona fulano de tal tiene tantos cabellos en su cabeza, están registrados en el libro de la biografía personal de cada uno de nosotros. Me parece que es interesante ese libro de cada uno de nosotros que no se pasa ninguna especie de detalle. En Jeremías 1:5, volviendo a Jeremías, allá donde estuvimos antes para identificar y saber que son 8 libros, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oye, me parece interesantísimo ese texto. El Señor nos conoce antes de nacer y sabe inclusive qué profesión es la que vamos a tener nosotros. A mí esto es maravilloso, esto nos deja a nosotros sorprendidos, ¿sí? De la magnitud del poder, de la omnisciencia del Eterno. A mí esto me llena de pronto de satisfacción saber todas estas cosas que el Señor sabe en nosotros y nosotros no, solamente el hecho de que nosotros depositemos nuestra vida en Él, seamos obedientes y deseamos seguirle a Él, no tenemos nada que temer. Estamos bajo su presencia. Entonces me parece algo bien importante este libro. Y bueno, de pronto digamos que finalizando de pronto la parte de este libro, de pronto sí hay más cosas, pero de pronto para que lo tengamos en cuenta nosotros, el libro personal de nosotros o el libro de nuestra biografía es escrito por el ángel de la guarda. Pero no puedo pasar por alto algo importante, y ese algo importante que no puedo pasar por alto es nuestra vida y a ver cuál va a ser la determinación de que si cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda de parte del Señor y que hoy apenas finalizó este día la puesta del sol 6 de la tarde, ya se envió el informe de este día. Y déjenme mencionarles algo porque anoche en la conferencia que teníamos estábamos hablando de un personaje misterioso que se llama Malquisedec. Y llegamos a la conclusión de que Malquisedec, en el registro bíblico, sin conjeturas y sin ayudas de ninguna otra clase de libros ni nada, solo Biblia, pudimos darnos cuenta que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh, o para el Espíritu Santo, nombre oficial. Y creo que no ha quedado ninguna duda. De pronto, si alguno de ustedes ha quedado con alguna duda, pues sería que viera el video de anoche.
Anoche empezamos con esta serie de conferencias que vamos a seguirla llevando todos los días en este horario, de 7 a 8. Antes de comenzar esta conferencia estaba sin luz. De pronto quiero informarle a usted, yo estoy en una finca. Y acá en esta finca, aunque tenemos internet, pero cuando llueve, entonces se va la luz, se va el internet y no puedo dirigirme a ustedes. Si en alguno de estos días de pronto no estoy, es porque estoy sin internet. Pero mi pensamiento está para que todos los días de 7 a 8 en el horario de Colombia, ¿sí ve? Pueda transmitir al mundo entero. Entonces voy a seguir en esta conferencia importante. El ángel de la guarda de nosotros anota todas las cosas buenas y malas que hacemos en el transcurso del día. Cuando el día finaliza, el ángel de la guarda no se va para ningún lado, sino que sigue a nuestro lado, pero a esa hora llega un ángel comisionado, un ángel mensajero, y el ángel de la guarda le entrega la hoja a ese ángel, esa hoja que escribió hoy. Y el ángel comisionado le entrega una hoja en blanco para que continúe anotando lo del nuevo día. Ese ángel comisionado se va a donde está nuestro Elohim Malquisedec, el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque es que el ángel de la guarda o los ángeles no tienen la potestad de leer nuestro pensamiento. Entonces muchos de nosotros de pronto sin necesidad de hablar, sino solamente en nuestro pensamiento, hemos pecado. Y el ángel de la guarda no puede anotar eso porque no puede leer el pensamiento. Pero nuestro Elohim Malquisedec, que escudriña lo más íntimo de nuestras vidas y lo más íntimo del corazón de Yahweh Padre, Él sí sabe qué pensamientos tuvimos nosotros. Entonces el ángel comisionado le lleva ese informe allá donde está Malquisedec. Voy a tener otra conferencia a ver dónde es que está Malquisedec. Y allí Malquisedec entonces agrega a ese registro lo que el ángel de la guarda no pudo completar en nuestros pensamientos. Y Malquisedec sella esa hoja, o sea, la firma. Unas la firma, otras no la firma. O sea, déjeme mencionarle esto. La firma tiene que ver con un sello. Nosotros somos sellados, como dice en el libro de Efesios 1:30, 1:17 y 4:30, dice que nosotros somos sellados por Malquisedec, por el Ruach HaKodesh, somos sellados. Y somos sellados diariamente, independientemente que somos sellados con la ley, independientemente que somos sellados en la parte del juicio, confirmados allí. O sea, hay varias formas del sello. Pero diariamente Malquisedec a cada uno de los justos que vivimos en santidad, en pureza, Él nos sella. O sea que Malquisedec saca y sella, pone su firma allí. Dice, si llega a suceder algo esta noche y esa persona muere, quedó sellada. O sea, en otras partes, Malquisedec le confirmó la vida eterna. Oye, interesante detalle. ¿Y qué es lo que hace Yahshua en el reino de los cielos, en el santuario celestial? Cuando Malquisedec sella esa hoja, algunos, otros que no la sella, el que no la sella, pues está perdido. No tiene el sello de Malquisedec. Entonces, Malquisedec se la entrega otra vez a ese ángel comisionado que lleva ese informe a la parte del cielo, y en el cielo se le entrega ese informe al ángel registrador, y el ángel registrador va a unos libros que tenemos nosotros allá en el cielo, ¿sí ve? Ya vamos a ver esos libros también, y registra todo lo que está anotado en esa hoja. Y esa hoja, después de que ya quedó registrado en los libros que tenemos nosotros en el reino de los cielos, esa hoja queda archivada en un libro llamado Libro Mayor del Cielo. Pero ese Libro Mayor del Cielo no tiene nada que ver con los libros del juicio. Ese es otro libro adicional. Acá de cuenta que es un archivo. O esa hoja quedó archivada ¿en dónde? En un libro que se llama Libro Mayor del Cielo. Ahí queda archivado. Pero ya quedó registrado todo en los libros nuestros. Oye, interesante esto. Ahora preguntémonos, para cada uno de nosotros, ¿cómo estuvo nuestro registro este día? ¿Usted está seguro de que andamos en santidad en este día y tiene la certeza y la seguridad que nuestro Elohim Malquisedec va a colocar su firma allí en esa hoja?
Eso es personal para cada uno de nosotros. Interesante. Ahora otra pregunta. Si un año tiene 365 días y el ángel de la guarda anota todos los días, entonces tiene 365 hojas que envió, y con 365 hojas que envió en el año, se forma un libro. Entonces la otra pregunta es, ¿cuántos libros tenemos nosotros hasta el momento en el reino de los cielos de la biografía personal de cada uno de nosotros? Oh, o sea que por eso es que todo está registrado, todo está anotado. A Yahshua HaMashiach le gusta mucho el escrito está, y hay testigos. ¿Qué es lo que queremos llevar nosotros en la parte de esta conferencia hoy? Me parece bastante interesante en cada uno de nosotros que nosotros podamos decir en este momento, oye, todas las acciones que estoy haciendo diariamente están siendo registradas. Tenemos un camarógrafo las 24 horas del día que nos está filmando todo lo que hacemos, sea bueno o malo, para que se pueda cumplir las palabras de Salomón, donde dice, el Señor traerá a juicio a toda persona. Sea buena o mala, todos vamos a ir a juicio. No se va a escapar nadie. Todos tenemos un libro de la biografía personal de nosotros, o sea, nuestra vida está registrada totalmente en el reino de los cielos en un libro. Y si eso es así, nos motiva a decir nosotros a partir de hoy, si no sabíamos estas cosas, decir, carambas, debo tener más cuidado, debo ser un centinela, un atalaya, un celador, un portero de mi propia vida, vigilándome a mí mismo, para que ningún rey del pecado tenga nada en mí. Voy a cuidarme, voy a colocar de mi parte el poder vivir en santidad para cumplir lo que dice el Señor. Sin santidad nadie podrá verlo a Él. Voy a procurar andar en santidad y voy a procurar que en el transcurso del resto de días de hoy en adelante no hayan registros negativos de pecado, que el ángel de la guarda se sienta contento y gozoso de anotar solo cosas buenas, y que cuando llegue la prueba, la tentación, las dificultades, amarguras, las pueda pasar estando en la presencia del Señor. Entonces vamos a tener unos registros como limpios, agradables, y en las horas de la noche o cuando finaliza la puesta del sol, cuando finaliza el día, puede estar yo tranquilo y decir, caramba, hoy viví un día en victoria, estuve en santidad, y al otro día usted va a continuar con lo mismo, y entonces usted va a ir de victoria en victoria y de santidad en santidad, alcanzando niveles más elevados de santidad. A eso es que nos ha llamado el Señor, y por eso es importante de pronto la temática de esta conferencia. Cuernos igual libros. Y se está demostrando con el escrito está que son 8 libros, y hasta ahora vamos en el primer libro, que es el libro de la biografía personal de cada persona. Y si cada persona de nosotros tenemos una biografía, significa y se cumple lo que la misma escritura dice, por cuanto todos hemos pecado, o sea que en esa biografía están anotados los pecados que hemos cometido, y cuando ese registro es enviado al cielo, lo van a anotar o a especificar en un libro denominado allá libro de las rebeliones o libro de los pecados. Y las cosas buenas que hemos hecho nosotros se van a registrar en un libro denominado libro de obras buenas. Y si nosotros hemos dado el paso del bautismo, entonces las cosas malas que hayamos hecho nosotros en la iglesia se van a anotar en el libro de memorias, y las cosas buenas que hagamos en la iglesia se anotan en el libro de memorias. Es que todo tiene un orden específico. Esto no es que nos estemos inventando, alguien le dio por decir, caramba, no, esto es así, esa manera. No. Hay un orden específico, y Jeremías nos lo dice, que el pecado de Judá o el pecado nuestro está escrito con cincel de hierro y punta de diamante, esculpido en las tablas de nuestro corazón, en los cuernos de nuestros altares. Porque en el tiempo de Jeremías todavía estábamos en la parte de la liturgia a nivel de la ofrenda por el pecado. Hoy en día ya no la tenemos, y aunque ya no la tenemos, vivimos la realidad, y nuestros pecados también están siendo registrados. Entonces tenemos dos aspectos importantes nosotros. En la parte antigua,
cada vez que la persona pecaba tenía que ser un sacrificio, un animal. Y hoy en día, o con la muerte de Yahshua, eso quedó clavado en la cruz del Calvario y ya no se hacen más ritos ni ceremonias. Ahorita vivimos la realidad de las sombras o las figuras del santuario terrenal. Ahora ya podemos comprender cómo es que se lleva a cabo el juicio en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal era una sombra, una figura de lo que va a suceder a partir de 1844 en el cielo, con respecto al Yom Kippur o al juicio investigador, ¿sí ve? Entonces, por eso es la importancia de pronto de que nosotros seamos conscientes de que hay un libro denominado en este momento libro personal o el libro de la biografía de cada uno de nosotros. Nadie está exento y nadie se puede escapar en este momento de esta parte. Entonces ya quedó especificado hoy en este momento que tenemos un libro para cada ser humano y que ese libro es la biografía nuestra y que esa biografía la está escribiendo el ángel de la guarda y que el ángel de la guarda es un camarógrafo las 24 horas del día y que cuando acaba el día entonces se entrega ese informe y comienza con el nuevo día, una hoja nueva. Esto nos motiva, o a mí personalmente me motiva, espero que a ustedes también les motive, a que vivamos una vida en santidad, como le gusta al Señor. ¿Sí ve? Que cojamos el pecado y lo echemos atrás porque somos unas criaturas nuevas. El Señor quiere que haya una conversión completa en nosotros, porque ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahorita nosotros somos embajadores de la Nueva Jerusalén y como embajadores de la Nueva Jerusalén tenemos que dar testimonio, ser luz y sal a los que están a nuestro alrededor. Me parece interesante todo esto que estamos viendo nosotros. Bueno, continuando, vamos a ir entonces al libro de las rebeliones, Salmo 51. Salmo 51, verso 1, 4 y 9. Salmo 51, verso 1, el 4 y el 9. Dice el Eterno: ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hacemos énfasis en la última parte donde dice, borra mis rebeliones. Y si dice borra mis rebeliones es porque están registrados en un libro. Porque al decir borra mis rebeliones. Muy bien, versículo 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh, tenemos un juicio también confirmado acá. Y el versículo 9 menciona, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Me parece interesante en este momento estos textos que acabamos de leer nosotros. El versículo 1 dice, borra mis rebeliones, y el versículo 9 dice, borra todas mis maldades. Por lo tanto, este libro se conoce como el libro de los pecados, el libro de las rebeliones o el libro de las maldades de cada uno de nosotros. Y podríamos decir que este puede ser el segundo libro. Claro que los libros tienen un orden. Y de pronto, para ponerlos en el contexto preciso, déjenme mencionarles. El altar de los sacrificios tiene 4 cuernos, como ya hemos hablado, y el altar del incienso tiene otros 4 cuernos, y los cuernos es una referencia también para libros, independientemente de que es poder, reino y reinos. Pero en la parte de pronto del santuario hace referencia a libros. Y si hace referencia a libros, entonces decimos nosotros en este momento que este libro de rebeliones, de pecados o de maldades que hay allá, y que lo estoy tomando en ese momento como segundo, los cuernos nos dan un orden. El altar del sacrificio tiene 4 cuernos y el altar del incienso tiene 4 cuernos. Ahora déjeme mencionarle algo importante. En el altar del incienso tenemos el libro de la vida del Cordero, el libro de la muerte, el libro de la verdad
y el libro de la ley de la libertad. Esos hacen referencia al altar del incienso, porque el altar del incienso está en el lugar santo y el lugar santo representa el cielo. Ahora, el altar del sacrificio hace referencia al libro personal de cada uno de nosotros, ¿sí? O la biografía personal de cada uno de nosotros, el libro de las rebeliones, el libro de las obras buenas y el libro de memorias. Y ahí se completan los 8. Yo lo estoy haciendo acá en este momento, no en ese orden, ¿sí? Porque empecé con el de la biografía y puedo decir que es del pecado, o sea, estoy continuando con los cuernos del altar de sacrificios. O sea, lo estoy haciendo bien en ese momento. En otra parte, debería haber empezado con el altar del incienso, pero lo estoy haciendo con el altar de los sacrificios. Entonces, mirando nosotros esta parte, déjenme aclararles algo importante. Una persona cuando nace no tiene sino 3 libros. Oiga, escuchemos bien esto. No es que los otros no existan. Sí, pero una persona no hace referencia sino a 3 libros. Los 3 libros que hace referencia a esa persona es el libro personal suyo, el libro de la biografía, el libro de las rebeliones y el libro de las obras buenas, y no tienen nada más que ver con los otros libros hasta el momento. Esas 3 personas, esa persona, con 3 libros. Entonces el ángel de la guarda, ¿qué es lo que hace? Anotar las cosas buenas en el libro de obras buenas, las cosas malas en el libro de los pecados, y hacer la biografía de la persona. Por eso es que tengo que hacer una referencia importante acá, que no la puedo pasar por alto, y se encuentra en Miqueas. Porque es que en Miqueas tenemos que aprender nosotros algo nuevo que hay en Miqueas y que de pronto, y digamos que no es nuevo, pero de pronto quisiera actualizarlo y ponerlo en el orden debido. Cuando una persona decide dar el paso del bautismo, oiga, importante, cambia el panorama de los libros que lleva hasta el momento. Se cambia totalmente. O sea que si una persona hoy en la actualidad no da el paso del bautismo, sigue con 3 libros y está perdido. Déjeme decirle, cuando llegue la parte del juicio, que es lo que vamos a mirar nosotros acá, cómo es que se realiza el juicio, de pronto hoy no alcancemos, pero continuaremos de pronto mañana. Entonces vamos especificando cómo se realiza el juicio. Pero déjenme mostrarles a ustedes. El Señor ha hecho 3 pactos con la humanidad en estos 6.000 años de la historia del pecado. Los 3 pactos que ha hecho para que cada uno de nosotros podamos ser anotados en el libro de la vida del Cordero. Porque la misma escritura, cuando lleguemos al libro de la vida del Cordero, nos vamos a dar cuenta que el que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero no puede ir al reino de los cielos. Entonces hay un requisito para ir al reino de los cielos, y es estar anotado en el libro de la vida del Cordero. Y para estar anotado yo debo haber aceptado a Yahshua HaMashiach, ¿sí ve? Y no basta con solamente aceptarlo, sino hacer un pacto con él. Y ese pacto con él se ha hecho en 3 ocasiones a través de los 6.000 años de la historia del pecado. Primera parte, el pacto se hizo a través de la ofrenda del Cordero en la etapa patriarcal. Me parece bastante interesante eso, ¿sí ve? O sea, el pacto que se hacía en ese momento para que las personas fuesen anotados en el libro de la vida del Cordero, es que la persona ha aceptado, ha reconocido que es pecador, se ha arrepentido y ahorita quiere enmendar su vida, y ahorita a través de la ofrenda del Cordero empieza a realizarla. Ese es el pacto para la etapa patriarcal. En la segunda etapa tenemos el pueblo de Israel, y el pacto con el pueblo de Israel es la circuncisión. O sea que la persona que se circuncidaba era registrada en el libro de la vida del Cordero, porque ese era el pacto para el pueblo de Israel. Y para los israelitas espirituales, después de la muerte de Yahshua, o sea, para nosotros como gentiles, el pacto es el bautismo. Entonces, cuando la persona da el paso del bautismo, entonces vamos a aplicar Miqueas 7,
el versículo 18 y 19. Y vamos a explicarlo cómo se hace ese procedimiento que de pronto muchas veces se ha tomado el bautismo como simplemente una parte como si fuera social. Y no, esto es más que social. Dice el Eterno en Miqueas 7, versículo 18, ¿qué Yahweh como tú que perdona la maldad y olvida el pecado el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué bonito que nos aprendamos nosotros esto para poderle enseñar a las visitas, independientemente de enseñarle a las visitas, poderle enseñar a muchos hermanos de diferentes denominaciones que no conocen bien esto. O de pronto de pronto el paso del bautismo se fundamenta solamente como una parte social, familiar y algo espiritual dentro de la comunidad de hermanos, dentro de la iglesia, pero no tiene la connotación necesaria de lo que se realiza en ese momento en el reino de los cielos y aquí en la tierra. A eso es que quiero. Entonces, quisiera de pronto los que están acá que de pronto se imaginen y si saben la fecha cuando ustedes dieron el paso del bautismo. Lo tienen allí. De pronto este servidor, el bautismo mío fue el 28 de junio del año 1981. Hasta ese momento tenía 21 años. Y con 21 años, ¿cuántos pecados podía haber cometido? Y todo eso está en el reino de los cielos. Pero cuando di el paso del bautismo, entonces vea lo que sucedió. Cuando la persona da el paso del bautismo, entonces en el reino de los cielos Yahshua hace lo siguiente. Coge los pecados míos y los borra del libro de los pecados o de las rebeliones, los borra. Los echa al fondo del mar, como dice aquí, y no se vuelve a acordar nunca más de ellos. O sea, Yahshua pagó por ellos. Ya pagó por ellos. Y de esos pecados no se vuelve a tener memoria. De esos pecados quedaron olvidados al fondo del mar. Y Yahshua registra a esa persona en el libro de la vida del Cordero y le abre un libro nuevo denominado libro de memorias. Y esa persona es una criatura nueva de ahí en adelante y tiene 0 pecados. Me parece interesantísimo esta parte en ese sentido. O sea, por eso se denomina que somos nueva creación, nuevas criaturas. No tenemos pecados. Pero ahorita preguntémonos, desde el año 1981 que yo me mandé a bautizar, de ahí en adelante, ¿seguí pecando? Sí. Ahora tengo unos registros nuevos, porque ahorita se me abrió un registro nuevo denominado libro de memorias. ¿Sí? Y el libro de memorias es para los miembros de iglesia o para las personas que han dado el paso al bautismo. Los que no han dado el paso al bautismo no tienen libro de memorias. No tienen libro de memorias. Entonces significa que ahora voy a tener 2 clases de registros de pecados y 2 clases de obras buenas. Tengo obras buenas que hago en el mundo y obras buenas que hago en la iglesia. Tengo pecados que hago en el mundo y pecados que cometo en la iglesia. Por eso es que tenemos un libro de memorias. O en conclusión, el libro de memorias es para los miembros de iglesia. Y ahí se anotan las cosas buenas y malas que hacen los miembros de iglesia en la iglesia. No más. Hasta ahí tenemos nosotros entonces esta parte, hablando apenas de 2 libros y haciendo referencia primero al libro de la biografía personal de cada uno de nosotros y luego entramos al libro de los pecados. ¿Sí ve? Y ahorita hemos dado la pauta de cómo una persona en nuestra actualidad que da el paso al bautismo, qué sucede en el cielo, cómo le borran los pecados, lo anotan en el libro de la vida del Cordero y le abren un registro nuevo denominado libro de memorias, ¿sí? Y esa persona es catalogada como una criatura nueva. Va a empezar otra serie de registros. Y en esa parte de registros nuevos que van a haber pecados también, y vamos a ver qué va a pasar con los pecados, porque en la primera parte Yahshua HaMashiach ya pagó por los pecados, y Yahshua HaMashiach paga una sola vez.
Él paga una sola vez. Entonces vamos a ver qué va a pasar con los pecados que se han cometido después del bautismo, de ahí en adelante. ¿Qué va a pasar con esos pecados? ¿Sí ve? ¿Quién va a pagar por esos pecados si Yahshua ya pagó? Oye, interesante. Apreciados hermanos y amigos, he querido sacar esta serie y estoy a punto de entrar al canal de YouTube. Por el canal de YouTube quiero llevar un poco de videos para que ustedes los puedan apreciar. Yo les estaré informando en qué momento va a empezar el canal de YouTube, para que ustedes puedan suscribirse en ese canal y ayuden a suscribir a muchas personas más. Necesitamos que estos mensajes sigan recorriendo el mundo. El Eterno me ha dado la oportunidad de escribir 30 libros y sigo escribiendo más para honra y gloria del Eterno. Y este ministerio que el Eterno me ha dado lo continúo, me hace falta tiempo. No había comenzado esto, estoy en estos momentos aquí en la finca, estoy muy contento de estar en la finca, cada uno de los hermanos están ahí, si tienen la oportunidad, si ustedes no tienen deudas y si usted tiene la forma de tener una finca donde tampoco tenga deudas ni nada, caramba, usted vive tranquilo, en paz, feliz, contento, relajado. Así estoy en este momento y yo de esta finca no me quiero mover para ningún lado, por ahí de pronto que tenga que ir a hacer algunas diligencias. Sí, pero yo quisiera no moverme de esta finca. Aquí en este momento estoy en esta parte de la finca y para honra y gloria del Señor, pues Él me ha podido dar las bendiciones necesarias para vivir cómodamente acá en esta finca, en este momento. Bendito sea su nombre. Apreciados hermanos, los espero mañana a la misma hora, de 7 a 8. Con la ayuda del Eterno, que nos siga regalando la vida y que cada uno de nosotros sigamos profundizando y actualizándonos en las profecías bíblicas. El Señor tiene luz nueva, aceite extra para cada uno de nosotros. Aprovechemos las oportunidades en este momento y sigamos adelante. Voy a orar y siempre me gusta hacerlo de rodillas. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, háganlo también de rodillas. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por permitirme dirigirme al mundo entero a través de la aplicación de Face. Muchas gracias por utilizarme como un vaso por el cual fluyen tus consejos, tus revelaciones. Gracias porque podemos sentir la presencia de tus santos ángeles acampando a nuestro alrededor. Gracias a nuestro Elohim Malquisedec por abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y saturarnos de tu conocimiento. Permita que en nuestros corazones puedan ser redargüidos de justicia, juicio y pecado y que nuestro Elohim Malquisedec nos ayude a andar en ese camino de santidad, nos lo complete y nos proponemos con tu ayuda a imitar y ser semejante a Yahshua HaMashiach. Ponemos nuestra mirada a alcanzar la meta que es Yahshua HaMashiach, porque todo lo podemos en Yahshua HaMashiach. Nos retiramos en este momento y queremos hacerlo con tu bendición. Si es tu santa y divina voluntad, permita que mañana, en el mismo horario, podamos continuar. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Ubrajo para todos mis hermanos, el Eterno me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. Con la ayuda del Eterno, mañana continuaremos. Un abrazo a la distancia.